PSN, primer sistema de noticias. Buenas noches. Este es su programa Los Abogados Opinan, de la revista jurídica El Foro de Baja California. Este programa lo transmitimos en forma simultánea por televisión y radio. Por televisión en Canal 27 Cable Más de la cadena PSN. Por radio usted nos puede escuchar en la frecuencia 1030 de amplitud modulada. Tenemos una dirección de internet también. A través de ella usted también tendrá acceso. Es www.psntv.info. 2 números locales para que nos llame. Un número local, 344-1030, un número regional, larga distancia para usted, 01800-263-1030. Antes de hoy es acciones colectivas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, y para ello hemos invitado al señor licenciado Jorge Eduardo Viejo, del despacho Krasovsky y Asociados de esta ciudad. Buenas tardes, señor licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Qué contradictorio, Eduardo y de apellido Viejo, pero realmente usted es muy joven, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? Así es. Si no es indiscreción. 25 años, sí. He estado en la firma de abogados Krasovsky durante 4 años y me he especializado en el tema de acciones colectivas. ¿Egresado de dónde es usted, señor De la licenciado? UABC, de la Universidad de aquí de Baja California, de la Facultad Tijuana. de Derecho. Sí. Así es, orgulloso egresado. Bien, fíjese que no había tenido en entrevista a un abogado joven como usted. He tenido estudiantes de Derecho, he tenido próximos a egresar, pero un abogado ya en forma, en ejercicio tan joven, sí. en este estudio no pues había comparecido. Pues es un orgullo, hay muchos abogados jóvenes ya litigando o en otras áreas del derecho, y pues yo soy tal vez alguno de ellos. Claro que sí lo es. Bien, licenciado, pues el tema para mí es totalmente nuevo. Tengo entendido que las acciones colectivas es una manera más de tener acceso a la justicia, pero en una forma diferente. Las acciones colectivas, también tengo entendido, son una novedad en nuestro país, pero no lo es en el resto del mundo, como en Estados Unidos, como en Sudamérica, que se han venido teniendo a la mano el acceso a estas acciones colectivas, pero en México se habían atorado. Hablemos pues un poco de antecedentes, señor licenciado, ¿de qué son las acciones colectivas? Bueno, las acciones colectivas entran en vigor en nuestro país en marzo del año pasado, en el 2012. Ajá. Es un procedimiento que, viene a darle el derecho a un cierto número de personas, una colectividad, a ejercer o reclamar de un proveedor de servicios, ya sea público o privado, o de alguien que está afectando la ecología, reclamar ese derecho y poder colectivamente en un juicio ante un juzgado, que se dicte una sentencia y se les repare el daño que se les haya ocasionado. Las acciones colectivas, decía usted que nacen en marzo del 2012 y se insertan en lo que se llama Código Federal de Procedimientos Civiles. Así que sobre estas acciones colectivas debe conocer un juez de distrito y no es materia común. No es materia común. En efecto, nuestros legisladores insertaron todo un libro, el libro 5 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Un nuevo libro en el código. Así es. Este libro viene a marcar nuevo procedimiento. Es totalmente distinto a los procedimientos civiles anteriores. Se rige por sus propios métodos, su propia cómo se deben de ofrecer, cuándo se ofrecen las pruebas, cuándo se va a presentar una audiencia de conciliación, cómo se debe presentar esta nueva demanda, y pues bueno, tiene estas características, que es completamente un proceso novedoso, completamente nuevo. Fíjese que nada más porque usted me lo dice, que en su despacho se han ventilado juicios
o se han promovido demandas de acciones colectivas. Yo en lo particular no conocía que ya se estuviera practicando esta modalidad. Así es. De hecho, el día 1 de marzo nosotros presentamos la primera demanda colectiva. O sea, entra en vigor ese día. A las 9 de la mañana nosotros ya estábamos presentando una acción colectiva en contra de una compañía de radio a nivel nacional que ofrecen sus servicios de telecomunicaciones. Ajá. Y en la modalidad de radio. Oye, qué interesante. Con esta reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles se modifican un sinnúmero de leyes, como el Código Civil Federal, la Ley de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Orgánica del Poder Judicial para el conocimiento de los asuntos, la Ley General de Equilibrio Ecológico, la de Protección al Ambiente, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Y la acción colectiva se conoce, y usted lo señala en el memorando que me hizo llegar, como acciones o de protección de derechos difusos. Ahí sí ya me pierdo yo. ¿Qué debemos entender por derechos difusos? Bueno, estas acciones, como te lo señalo, es para proteger derechos de colectividades. Un derecho difuso es aquel derecho, digo, ya estaba contemplado en la ley, uh-huh, que uno tiene por su naturaleza, por ser civil o por ser humano, pero que antes no podía reclamar, o que no puede reclamar en lo individual, como el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado. De la misma forma, el derecho a que no se le emita una publicidad engañosa. Eso es un derecho difuso. Yo, como en lo particular, no podría reclamar o demandar en la vía civil a una empresa que está contaminando. Sin embargo, este derecho pertenece no nada más a mí, pertenece a todos, a una colectividad indeterminada, o sea, un sinnúmero de personas, inclusive personas que no viven en este país. Entonces, sirven para tutelar esta clase de derechos. Antiguamente, cuando algún prestador de servicios o una situación como la que usted señala se encargaba, por ejemplo, la Procuraduría de Defensa del Consumidor, uh-huh, tenía uno que irse a quejar ante esas dependencias, y esas dependencias abanderaban nuestras inconformidades, uh-huh, ya por el servicio de telefonía, por el cualquier otro servicio. Ahora, con la acción colectiva, pues ya no es necesario agotar ese esquema de acudir, sino que uh-huh, los que nos sintamos afectados colectivamente ya podemos exigir bajo un esquema de un nuevo procedimiento. Así es. Mira, te comento antes que hay 3 tipos de acción colectiva. Uh-huh. La acción difusa, que es la que comentamos hace rato, y la acción colectiva en sentido estricto, y la acción individual homogénea. Son los 3 nombres de las acciones colectivas. Fíjate que yo quisiera primero enfocarme a la acción colectiva. ¿Por qué? Porque partiendo de la base en que ya logremos en este poco espacio de tiempo que nos dan entender, uh-huh, lo que es la acción colectiva, entonces iremos a los subtemas, ¿verdad? Sí. Porque es muy interesante y no quisiera confundir a nuestro público. Bueno. Ahora, el esquema que usted señala de acción colectiva permite que las personas se reúnan y se defiendan. Así es. Permite que defiendan derechos que si lo hicieran en la vía individual sería incosteable. Un ejemplo sería que una empresa X te está cobrando 500 pesos al mes por un concepto que no estaba estipulado en el contrato, y digo, tú no puedes contratar a un abogado para reclamar en la vía judicial estas cantidades. Por lo tanto, bueno, permite que varias personas contraten a este abogado en su caso, o bueno, hay otros entes. Se me ocurre preguntarle un ejemplo de una acción colectiva. Ya ve que nuestro servicio telefónico, el que nos prestan, si le cargan a uno un sinnúmero de llamadas ahí y va uno a discutir a las oficinas, simplemente no le hacen uno caso individualmente. Pero si ya nos reunimos un grupo de personas
bajo la dirección de alguno de los que integramos ese grupo, podemos ir a demandar la calidad del servicio y el cobro justo. Sin duda, y de hecho eso es lo que hemos hecho en Krasovsky Asociados. Sí. Al momento de presentar las demandas colectivas, que en su mayoría las hemos presentado en contra de estas compañías telefónicas, se le demanda la calidad de estos servicios, que en lo individual puede ser una cantidad muy mínima, pero en colectividad no solamente se trata de las personas que están entrando a la demanda, se trata de todos los consumidores de esta empresa. Si 30 personas llegan y promueven una acción colectiva por la calidad, la sentencia va a condenar al proveedor a restituirles en sus derechos, a pagarles una indemnización, no nada más a las 30 personas, a los millones de clientes que en su caso pueda tener esta compañía. ¿Por qué? Porque, bueno, de eso se tratan estas acciones colectivas. Estas acciones colectivas, como usted lo menciona, lo novedoso es que ya le podemos hacer frente a esas grandes empresas prestadoras de servicio que antes simplemente nos ignoraban. Así es. Y no solo eso, antes podías hacerle frente, ¿no? Si tuvieras el capital económico para hacerlo, era incosteable, ¿verdad? Lo hacías. Pero, ¿qué representaba esa cantidad mínima que pudiera perder la empresa si llegaras a ganar el juicio? Que se han ganado juicios. No representaría una cantidad que realmente al proveedor le dijera, oye, sabes que haz bien las cosas. Pero en las acciones colectivas sí representa, porque son 30 personas demandando. Como mínimo, ¿verdad? Ajá, como un mínimo. Demandando, no sé, se me ocurren 200 pesos. Pero, por ejemplo, en el caso de la compañía de telefonía más grande, tiene 65 millones de usuarios. O sea, multiplicados esos 200 pesos por 65 millones de usuarios, es una cantidad enorme que en su caso este proveedor de servicios perdería en una acción colectiva, más otro tipo de indemnizaciones. Y, bueno, lo alentaría a que él haga bien las cosas. O sea, que deje de cobrar. O sea, de todas maneras va a ganar dinero haciendo bien las cosas. ¿Por qué tiene que estar pisoteando los derechos de sus consumidores a su costa, ¿no? Fíjese que yo había escuchado estas acciones colectivas que dan muy buenos resultados en Estados Unidos. Se une el consumidor y exige un cobro justo al servicio que le están otorgando, y el servicio y el precio, ¿no? Pero esa situación estábamos muy alejados en nuestro país. Simplemente íbamos y nos quejábamos y nunca encontramos, por ejemplo, en la Comisión Federal de Electricidad, cobros altísimos de consumo. Y ahora con el ejercicio de estas acciones colectivas podemos, ¿verdad?, mover a esas grandes empresas a través de un nuevo modo de exigir colectivamente el cumplimiento de la prestación de un servicio. De eso se trata, ¿verdad? Sí, de eso se trata. Sin duda, para mí, estas acciones colectivas vienen a motivar a los proveedores a hacer las cosas bien. Nosotros en Krasovsky Asociados también representamos algunas empresas de este tipo, y lo primero que les hemos dicho es, ¿sabes qué? En primer lugar, voltea a ver las quejas que tienes internamente, también las quejas que tienes ante la Profeco, y soluciónalo. O sea, si no quieres perder millones de pesos, mejoras las cosas bien, respeta tus cláusulas de los contratos, no cobres cosas que no vienen estipuladas en los contratos, y bueno, así la empresa se beneficia y beneficia a los usuarios. Sin menospreciar el servicio que presta la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, estas acciones colectivas es una nueva opción que tiene el ciudadano, pues para irse en contra de esos prestadores de servicio. Nos están llamando a la primera pausa. Quiero mencionarle que está con nosotros el licenciado Jorge Eduardo Viejo, del despacho Krasovsky y Asociados de esta localidad. Estamos hablando de las acciones colectivas que se contemplan como un nuevo sistema para litigar asuntos respecto a prestadores de servicios. De un número, llámenos 344-1030, 01800-263-1030. Volvemos en un minuto.
Platicamos con el licenciado Jorge Eduardo Viejo. Hablamos sobre las acciones colectivas que se contemplan en el Código Federal de Procedimientos Civiles y cuya competencia de estas acciones es del conocimiento de los jueces de distrito en todo lo largo y ancho del país. Licenciado Eduardo Viejo, no le queda el apellido Viejo de plano, ¿verdad? Para nada. Decirle Eduardo el joven. ¿En qué materia se puede promover las acciones colectivas? Está restringido, tengo entendido. Así es. A pesar de que existen mucha clase de derechos difusos y colectivos, nuestra legislación solo contempla que se puedan promover en materia de bienes y servicios, ya sea públicos o privados, o en materia ecológica. Y en materia ecológica, ¿cabe la acción colectiva en contra de la Comisión Federal de Electricidad? Así es un servicio y hay una relación proveedor-consumidor, se paga mensualmente por este servicio y por lo tanto tienes derecho a reclamarle en la vía colectiva. Esto me suena a mí sumamente interesante porque en lo particular, y antes de conocer las acciones colectivas, uno tenía derecho a promover recursos ante la misma comisión o irse ante un juzgado de distrito para reclamar situaciones personales. Pero ahora con estas acciones colectivas se pueden detectar cuestiones que afectan a la colectividad y se pueden ejercitar a través de estas acciones colectivas. Así es, sin dudar, alguna tarifa que no estuviera estipulada en el contrato y que te la estén cobrando a un sinnúmero de personas durante determinado tiempo, pues es reclamable en esta vía colectiva. La cuestión del agua. También. Pues es un servicio, sin duda también pagas mensualmente por él, hay una relación proveedor-consumidor, por lo tanto es reclamable. Un ejemplo, que te dejen sin agua, a una colonia la dejen sin agua varios días, pues es reclamable mediante la vía colectiva una indemnización por el incumplimiento del servicio que previamente tú estás pagando. O que el servicio no se preste con la regularidad debida, ¿verdad? Que se vaya el suministro y estas cuestiones. Así es. Esas acciones colectivas, ¿verdad? Vamos a suponer que es una colonia de 10,000 habitantes. Va una persona a reclamar o una habla por teléfono, pues creo que no tiene tanto impacto. Pero ya si se juntan varias personas y ejercitan esta acción colectiva, ya tienen... Sí, y el impacto, como te mencioné hace rato, no es solamente que va a haber la comisión que 30 personas la están demandando, sino que el efecto de la sentencia que se dicte va a ser a favor de las 10,000 personas, me señalaste, ¿no? Entonces va a ser a favor de todas estas personas. Y lo más interesante es que ahora quien va a resolver el problema no va a ser el procurador de la defensa del consumidor, ahora va a ser un juez de distrito. Un juez de distrito conocedor plenamente de las leyes, de una relación contractual, de cuándo se viola esta relación contractual, y por lo tanto, bueno, creemos que es el ideal para llevar estas acciones colectivas, para la fuerza de un juez federal, el imperio de su sentencia, la exigibilidad del cumplimiento de su resolución. Así es. Es otro mundo, ¿verdad? Así es, y no solo eso, sino que la ley de acciones colectivas, bueno, la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles le ordena a este juez interpretar las normas en base a los derechos colectivos y, en el caso del proveedor consumidor, proteger al consumidor. Le da para que haga un balance entre la fuerza de una empresa multimillonaria y de 30 consumidores que están demandando. Esto viene a crear un equilibrio entre aquellas empresas tan poderosas, prestadoras de servicios casi intocables. Ahora las vamos a tener en su momento sometidas a juicio y a decisión de un juez federal. Creo que esto es la importancia de esta nueva forma de proteger a los ciudadanos. En efecto, a estas empresas yo creo que ha llegado hasta el grado de verlas como algo intocable, o sea, tienen tanto dinero y abogados tan costosos que uno puede decir, oye, ¿cómo vas a demandarlos a ellos? Sin embargo,
digo, el juez federal no se va a tocar el corazón para decir, ¿sabes qué? Independientemente de tus millones, incumpliste el contrato, bueno, pues mejor, qué bueno que tienes tanto porque vas a tener que pagar tantos millones a las personas. Ojalá y lo veamos en la realidad. Así es. Otro tema que me llama la atención respecto de las acciones colectivas o de control difuso es la cuestión ambiental. Todos sabemos que nuestra Constitución consagra como un derecho humano el que vivamos en un ambiente limpio y agradable, en un entorno ambiental y ecológico correcto. Se me ocurre la situación, por ejemplo, hay una lucha aquí en contra de la mutilación que se quiere hacer por parte de algunos inversionistas de lo que se llama, pegado al Parque Benito Juárez, creo que aquí a un lado del Palacio Municipal. ¿Cabría una acción colectiva invocando precisamente la alteración del ambiente y el sistema ecológico? Sin duda, la ley así lo señala. En cuestiones de equilibrio ecológico la gente tiene el derecho a promover una acción colectiva. Habría que balancear qué tan importante es hacer lo que quieren hacer o quitar los árboles, ¿no? Eso sería motivo del juicio, ¿no? Eso sería motivo de probar. Pero por lo pronto el acceso al ejercicio de una acción colectiva yo creo que cabría aquí, porque sí, así es. Se está manejando actualmente a través de amparos, que se analice esa situación, pero a mí se me ocurre pensar, posiblemente entremos en una acción colectiva de control difuso, es decir, no únicamente los que estén a un lado del parque, sino cualquier persona, ¿verdad? Así es. De hecho, otro asunto o otro caso es el de unas personas me comentan que un terreno del vecindario el dueño permite a X empresas que tienen ahí su basura, pero pues tienen la dificultad de buscar a las 30 personas. Le digo, bueno, no solamente ustedes están legitimados para presentarla, inclusive yo tengo el interés, aunque no vivo cerca ni me afecta directamente, tengo el interés de que simplemente no haya contaminación ambiental. Entonces yo tengo legitimación para demandar a esa persona que está permitiendo y a las personas que están contaminando el área. Lo mismo con el caso de estos parques. Eso es lo que hemos tratado hasta este momento de explicar, las acciones colectivas del control difuso de los derechos. Es decir, no es que yo viva directamente y que me estén quitando un árbol o que estén a un lado de mi casa colocando desperdicios, sino que a través de estas acciones el interés es general. Y no debo acreditar lo que usted llama una afectación directa, sino una afectación al entorno. El interés es que se cuide el medio ambiente. Ese es el interés general de todos, inclusive hasta del juzgador. Entonces es por eso que todos tienen legitimación para presentar una demanda. En el caso de las acciones en materia ecológica. Fíjese que qué interesante este tipo de acciones colectivas, porque ya tenemos cualquier persona, ¿verdad? O reunión de personas pueden ver por el bien de la ciudad. Así es. Sin necesidad de decir, me afecta a mí. Así es, cualquier persona tiene el interés, yo creo que todos tenemos ese interés, claro, de que haya un ambiente sano, de que el aire esté limpio. Entonces, hay sus estándares, ¿no? La ley maneja unos estándares de pureza, pero pues procurando que sean los más elevados estándares. Y esta es la diferencia con el juicio de amparo, donde cuando se trata de un juicio de amparo se requiere que quien lo promueve debe acreditarle al juez que sufre un daño, una afectación directa, y aquí en las acciones colectivas se prescinde de acreditar una afectación directa. Simplemente yo lucho porque mi ciudad esté limpia, esté ecológicamente de buena calidad. Así es. Qué interesante. Aparte, ustedes conocen en la plaza que se hayan ejercido acciones de carácter difuso y colectivo. No, hasta ahorita nosotros no conocemos que se hayan ejercido acciones colectivas en materia ecológica por derechos difusos. Sin embargo, estamos abiertos a
a representar a asociaciones que quieran presentar alguna de estas demandas o a personas que tengan el interés. Por ejemplo, esta persona que me señaló que estaban el basurero, pues sin duda quisiéramos presentar una demanda colectiva de este carácter. Qué interesante, y curiosamente no se le ha dado la difusión correspondiente o lo que merece este nuevo tipo de acciones. ¿No será que hay intereses de que no se conozcan? Pues sin duda, en cuanto a materia ecológica, digo, como no ha habido tantas personas que se estén quejando, pero en materia de proveedor de bienes y servicios sí hay mucho interés de que no se conozcan. Hay medios de comunicación que no han querido que nosotros promovamos nuestras demandas colectivas, y bueno, pues se vale, ¿no? Pero poco a poco van creciendo, poco a poco se van conociendo. Fíjese, aun cuando las prestadoras de servicio están reguladas por diferentes dependencias, el gas, por Secretaría de Comercio, para que expendan los recipientes con las medidas correspondientes, las acciones colectivas también caben contra este tipo de empresas cuando consideren que no se cumple con la calidad ni con el precio. También procede. En contra de, ¿te refieres a compañías de gas? Sí, por ejemplo. Sí, sin duda, es una prestación de un bien que es el gas, y hay una relación proveedor-consumidor y es totalmente reclamable. De hecho, me había llegado pues por medio de voz, de comentarios, de que aquí unas compañías de gas cobran seguros cuando te venden el gas. O sea, te cobran un seguro, ¿por qué? Y no viene en el contrato, o te establecen una tarifa mínima cuando pues se supone que el gas te lo deben de vender por litro, ¿no? Por kilo. Ajá. Y de repente, como no consumiste el mínimo, pues ya te andan cobrando ahí tus 200 pesitos al mes. Bien, estamos platicando con el licenciado Jorge Eduardo Viejo sobre las acciones colectivas. Tenemos nuestra segunda pausa, regresamos en un momento. Platicamos con el licenciado Jorge Eduardo Viejo sobre acciones colectivas. Hábleme, señor licenciado, destaco de su trabajo cuando usted menciona la acción colectiva en sentido estricto. ¿A qué se refiere usted cuando me dice esto? Acción colectiva en sentido estricto, hay una diferencia entre esta y la acción difusa y la otra, que es la acción individual homogénea. Es un intermedio de las dos. Uh-huh. En esta sí hay una determinación de quién es la colectividad. En la acción difusa es indeterminado. Así es. En la acción colectiva en sentido estricto ya tenemos que debe haber un conglomerado de personas individualmente determinadas. Ajá. Como es el caso de los estudiantes de una escuela privada, uh-huh, donde ellos reclaman la calidad de las clases que le están impartiendo. Un individuo, uno de los estudiantes, no podría demandar este derecho para su propio beneficio. Uh-huh. No podría decir, ¿sabes qué? Quiero que a mí me des la clase nada de más la forma correcta. Ajá, no. Aquí se uniría a la colectividad, que serían todos los estudiantes, a reclamar que les beneficia a todos, o sea, una clase de calidad. Así es como se determinan estas colectividades. Es decir, en la acción colectiva el sujeto es indeterminado. Cualquier persona, ajá, en Tijuana puede decir el ambiente no es el correcto. Pero si es una calidad, una acción colectiva en sentido estricto, es decir, no se está prestando la calidad de vida, solamente debe ocupar a ese grupo que es considerado como estudiante de esa escuela en particular. Sí, en las acciones colectivas hay un concepto que se llama la indivisibilidad del derecho, uh-huh, del derecho afectado. En las acciones difusas y las de sentido estricto existe esta indivisibilidad. O sea, no se puede dividir el derecho. Uh-huh. Por lo tanto, para ejercerlo tienes que hacerlo en nombre de todos, o sea, porque es un derecho que cuando se viole el derecho se lo van a violar a todos, y cuando
se exige, se compense, se respete este derecho, se le va a respetar a todos. Por lo tanto, este caso de las escuelas privadas, en donde no podrían exigirlo individualmente las personas. La acción individual homogénea. Así es. Es otro tipo de acción colectiva. Así es. Y es la acción que en Krasovsky Asociados hemos presentado. Todas las acciones colectivas que hemos presentado en el despacho son acciones individuales homogéneas. Esta acción es el mismo derecho que ya tenías. O sea, en lo individual tú ya podías demandarle a esta empresa, pero ahora te da la ley la capacidad de unirte a otras personas para demandarle al proveedor de servicios el cumplimiento de los contratos con todas sus consecuencias. Es interesante lo que se señala bajo este esquema de acción, porque vamos al principio aquel de que la unión hace la fuerza. Así es. Nos unimos, un grupo, nos vamos en contra de una empresa grande, pero ahora ya no nos vamos a medir fuerzas, sino a someternos a la decisión de un juez federal bajo un procedimiento o esquema que el Código Federal de Procedimientos Civiles regula. ¿Qué le parece si ahora, en el tiempo que nos resta, hablamos un poquito del procedimiento? ¿Cómo inicia ante un juez federal el ejercicio de una acción colectiva? Ok, bueno, en primer lugar, se deben de reunir las 30 personas y a presentar cuando menos de demanda, menos 30 personas. Tiene legitimación para presentar la demanda las autoridades, la Profeco, la Conducef, el Procurador General de la República y 30 personas como un mínimo que nombran a un representante común para iniciar la demanda, o las asociaciones civiles sin fines de lucro también tienen capacidad de iniciar una demanda, ¿no? Uh-huh. ¿Qué requisitos debe tener el escrito inicial de demanda? ¿Es el mismo esquema que cualquier demanda civil en general? Sí, sin duda. La diferencia es que mencionas a las partes, bueno, los demandantes iniciales, uh-huh, y lo demás es prácticamente lo mismo. Mencionas el derecho colectivo afectado. Estos derechos colectivos afectados emanan de diferentes legislaciones: la Ley Federal de Protección al Consumidor, tratados internacionales, la misma Constitución. Esos son los fundamentos de las demandas colectivas. Y en lo general pues son los mismos requisitos. Lo presentas tus documentos que te acrediten como, en el caso de las acciones en sentido estricto individuales homogéneas, como afectado, como miembro de la clase, de la colectividad. En las acciones difusas no es necesario este requisito. Y documentos probatorios para acreditar, bueno, que el daño que se está causando a un número indefinido de personas. Presentamos la demanda con los requisitos que usted menciona ante un juez de distrito aquí de la localidad. Así es. O no la admite o no la rechaza. Así es, la recibe el juez, y antes de admitirla inicia un procedimiento que se llama procedimiento de certificación para ver si los requisitos de la demanda se cumplen. Para esto le da vista al demandado para que él se manifieste y diga, ¿sabes qué? Oye, manifiéstate a ver si el demandante está cumpliendo con los requisitos. Una vez que este demandado se manifiesta, ya el juez certifica si se reúnen o no, y después de la certificación se admite la demanda y ordena la notificación a la colectividad. Qué importante lo que menciona, porque los juicios civiles federales y locales de carácter civil es demanda, emplazamiento y contestación, pero aquí hay un procedimiento que se llama de certificación con vista al demandado antes de ser emplazado. Es una modalidad que no se contempla en los juicios ordinarios. ¿Qué efecto le ve usted a esta situación? Pues que la demanda se inicie, o sea, cuando al momento de admitirla ya con los requisitos bien la ley marca para... ¿Pero por qué le dan vista a la parte demandada? Bueno, sin duda el legislador lo contempló así, que le quiso dar vista.
a pesar de lo que manifieste el demandado, si el juez considera que se reúnen los requisitos, la admito, o sea, sin importar lo que el demandado esté alegando. Se viene la contestación, que es usted llama la primera en la calificación por parte del juez federal del cumplimiento de los requisitos de procedencia de la demanda. La segunda etapa es la admisión o desechamiento de la demanda. Vamos a suponer, ¿por qué me puede desechar una demanda colectiva el juez? Bueno, no reúnas los requisitos, no sean 30 personas. No sean 30 personas. Así es. No compruebes que las personas son miembros de la clase. Y digo, el juez tiene muchos criterios. No mandar el consentimiento expreso al representante común para que él los represente en la acción colectiva, y de hecho tenemos un caso de estos en donde el juez consideró que oye, me estás dando un poder simple, esto para mí no vale, yo quiero un poder notarial, prácticamente nos decía, y afecta a las colectividades. Y bueno, no reunir cualquier requisito de la demanda da pie a que el juez pueda desecharla. Sin embargo, antes de desecharla también el juez puede prevenir a los miembros de la colectividad, y es en beneficio de la colectividad a que subsanen esa omisión que hayan tenido en el inicio de su demanda. Tenemos que la parte demandada tiene 15 días para contestar la demanda. Así es. Una vez que se admite la demanda, se ordena la notificación a la colectividad, que es un asunto que yo quisiera enfatizar mucho. Ahorita nuestras acciones colectivas presentadas están en esta etapa prácticamente, en la notificación a la colectividad. Esta notificación, según las reformas, debe de hacerse por medios idóneos. Yo pensaría en una campaña totalmente publicitaria, donde a través de televisión, a través de internet, a través de la radio y otros medios, ya estamos muy modernizados como para poder hacerlo de esta forma. Sin embargo, bueno, los jueces han considerado que se haga por edictos, lo cual a mí me parece totalmente fuera de lugar, o sea, nadie lee los edictos. Pero bueno, ahí está. Pero bueno, se hace la notificación a la colectividad y al mismo tiempo se le da 15 días para contestar la demanda al demandado. Bien, hay una etapa que usted llama como tercera etapa, audiencia previa y de conciliación. Así algo es. Así como el procedimiento laboral. Así es. En class action en Estados Unidos, la mayoría de los asuntos se resuelven en la conciliación. Aquí es también la intención del legislador, de hecho lo contempla mucho. Las partes pueden conciliarse. Esta etapa en una de nuestras acciones colectivas en contra de un proveedor de servicios de telefonía local a nivel regional, se acaba de desahogar esta semana. La diferencia que de Estados Unidos y México es que el demandado no compareció, le valió gorro, ¿no? Entonces esta es la etapa, pueden conciliar las partes. Es tónica de la nueva legislación, tanto en materia civil como en materia laboral y en materia penal, el darle, por decirlo, mucho juego al aspecto de la conciliación. Es decir, evitar el conflicto y procurar que las partes se avengan y se llegue a un arreglo de conciliación. ¿Ya llegaron ustedes en los juicios que vienen ventilando a esa etapa de audiencia previa y de conciliación? Como te digo, en este caso llegamos a la etapa, pero no ha habido una conciliación. Tenemos otras acciones presentadas y también están en esta etapa, o sea, en la demanda en contra de esta compañía de telecomunicaciones, la más grande de México, de donde todo el territorio es. La audiencia está programada para más o menos para el 26 de este mes. Entonces, pues, estamos en esas etapas, en estas acciones que nosotros presentamos. Fíjese que en otros países, como en Estados Unidos, la conciliación es muy socorrida. Siempre, regularmente se da, le buscan el esquema para arreglarse. Pero en México las etapas de conciliación
no dan el resultado esperado, todos se van a sentencia. También se debe de cambiar esa mentalidad, ¿no? Así es. Lo que los proveedores de servicio tal vez no se dan cuenta es que pueden ahorrarse muchísimo dinero conciliando a esperarse a que llegue una sentencia. Porque bueno, pues nunca han tenido de frente un procedimiento como este. Entonces, bueno, yo creo que después de que se resuelvan las primeras acciones colectivas, van a empezar a decir, bueno, mejor hay que llegar a una conciliación en vez de irnos a todo el juicio y perder un asunto. Pues en nuestro país, particularmente las empresas grandes le apuestan siempre a ganar. Le apuestan, pero nosotros también estamos apostando. Y en Estados Unidos hay más fuerza de los jueces, creo yo. De donde sí se ponen en riesgo a las compañías de que al perder tengan un descalabro económico fuerte. Yo creo que no se ha medido en México el impacto que pudiera ser de la sentencia de los jueces de distrito cuando en nuestro país se den resoluciones que afecten grandemente a estas empresas. Entonces creo que van a medir que una opción es la conciliación. Así es. Una de las prestaciones en una de estas demandas en contra de esta compañía más grande de telecomunicaciones vale 84,000 millones de pesos. Así de grande es una demanda de estas y es una de las prestaciones. Hay otras prestaciones más, que es mejorar su estructura para prestar un servicio de mejor calidad. Entonces, cuando les demos ese golpe, ahora sí van a querer conciliar, estoy seguro. Así es. Sí, es una cantidad enorme. Una vez contestada la demanda, viene la etapa probatoria. ¿Cuántos días tenemos para ofrecer y desahogar pruebas? Tenemos 60 días para ofrecer y desahogar pruebas. En esta etapa, bueno, se ofrecerán periciales, se ofrecerán las declaraciones de algunos de los demandantes, se ofrecerán opiniones o estudios elaborados por nuestras autoridades, como por ejemplo en el caso de la Profeco, ya puede enviarnos sus estudios y bueno, pues en general esas serían las pruebas que podríamos ofrecer en una acción colectiva. Probaremos que no hay cobertura total a lo largo del país y por lo tanto se está causando un daño a la colectividad que sean los clientes. Qué interesante. Agotado las pruebas, viene la fase de alegatos y la sentencia. La sentencia. Ya tenemos, han registrado ustedes en otras partes del país sentencias de este tipo, porque yo en lo particular quisiera ver una. ¿Cómo resuelve un juez de distrito una acción colectiva de este tipo? Acorde a nuestra legislación o a la reforma, no ha habido una sentencia. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Sin embargo, antes de que hubiera la reforma, la Profeco podía presentar acciones colectivas y sí ha habido sentencias en contra de la compañía de telecomunicaciones en la modalidad de radio. En octubre del año pasado se le condenó a indemnizar a los usuarios de determinada zona, ¿no? Entonces sí ha habido sentencias. De hecho, también hubo una sentencia que fue la pauta para estas acciones colectivas de una compañía inmobiliaria en Sonora, me parece, en donde y te digo que es la pauta porque se le condenó al demandado no nada más a repararle las casas a los demandantes, le dijo, ¿sabes qué? Y repárselas a todos los demás del fraccionamiento. Entonces eso es lo bonito de estas acciones colectivas. Qué interesante. Mire, me ha abierto el horizonte, porque aquí en Tijuana las autoridades que son las encargadas de aprobar el uso del suelo son muy laxas. Y cuando caen las primeras lluvias, los drenajes se compacta la tierra y las casas, ¿verdad? Sufren daños, se cuartean y es un sinnúmero de daños. Contra un fraccionador, ya no solamente una persona en lo individual, sino se pueden reunir, como usted lo menciona. Así es. Las personas que compraron y en una acción colectiva le exigen a ese la reparación del daño. Así es. Y la sentencia no únicamente, y es lo interesante, ¿no? Porque las sentencias de ordinario solo benefician o perjudican a los que litigan, pero en este caso
En este caso es totalmente distinto. A los que ni se enteraron de esta demanda, de repente van a llegar a su casa y a reparársela. ¿Por qué? Porque se ganó una demanda colectiva. A los que no entraron en estas demandas en contra de las compañías de telecomunicaciones, de repente se les va a indemnizar sin haber entrado en una acción colectiva. Lo importante es que existan estas primeras personas que sí inicien una demanda, los pioneros, sí, los que sí definen su derecho. Los que sí se atreven. Ajá. Vamos a suponer, por ejemplo, y me llama la atención esas prestadoras de servicio de telefonía. Vamos a suponer que 30 personas aquí en Tijuana ganan y establecen que le estaban cobrando el 2% más de lo que debiera ser la tarifa. Uh-huh. Ganan esas 30 personas y ganan todos los 18 millones o los 30 millones. Hasta a lo largo de la República. Bueno, en el caso de estas de telecomunicaciones enorme, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de telecomunicaciones a nivel regional, de llamadas locales, uh-huh, pues a nivel regional se le indemnizaría a todos. Qué interesante. Y ya tendremos la oportunidad, si usted me lo permite, que cuando uh-huh tengan una sentencia, ya sea favorable o desfavorable, nos la permitan para... Perfecto, sí, con todo gusto te la mandamos. Sí, porque es una cuestión muy novedosa, sí, y en materia de ecología, como usted lo señalaba, todos tenemos el derecho de presentarla. De presentar una demanda colectivamente, aun cuando no tengamos el daño uh-huh personal y directo, simplemente que afecte. Uh-huh. Por el interés. Por el interés general. Eso es lo que se llama el derecho colectivo, el derecho difuso. No es necesario que me afecte directamente, pero que sí afecte a la colectividad. Así es. Señor licenciado, ha sido un placer tenerlo en esta cabina. A pesar de ser tan joven, ya tiene los conocimientos y la experiencia. Le agradecemos mucho que nos haya orientado y nos haya hablado sobre las acciones colectivas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Alguna conclusión de su parte? Bueno, mi conclusión, o más que nada mi invitación, es a todas las personas que se consideren afectadas en sus derechos, pues que acudan al despacho Krasovsky Asociados y se quejen, ¿no?, con nosotros, y nosotros veremos si en verdad se les afectó el derecho y presentar una demanda colectiva en contra del proveedor que les está afectando. Y a las demandas en las que ya están presentadas, pues que se adhieran, que visiten nuestra página krasovsky.com.mx y llamen a nuestros teléfonos que me parece que están en pantalla, ¿no? 634-2001. Bien, agradecemos al licenciado Eduardo Viejo la oportunidad que nos concedió platicar con él, y a nuestro público lo invitamos para que el próximo martes sintonicen igualmente esta estación